Hola, ¿cómo están? Este es un pequeño tutorial sobre el incisivo central superior. El incisivo central superior inicia su calcificación a los 12 meses, erupciona a los 7 años y termina a los 10 años. La longitud total es de 22.5 milímetros, de los cuales su raíz mide 12.5 milímetros y su corona 10 milímetros. Si notamos con atención, la raíz es solo 2.5 milímetros más grande que la corona. En cuanto a sus diámetros, primeramente vamos a ubicar las caras. Esta es la cara vestibular y esta es la cara palatina. La distancia que existe entre la cara vestibular y la cara palatina es de 7 milímetros. Esta es la cara mesial y esta es la cara distal. La distancia que existe entre la cara mesial y la cara distal es de 9 milímetros. En cuanto a su oclusión, el incisivo central superior está en contacto con el incisivo central inferior y solo el medio mesial del incisivo lateral inferior. Ahora hablaremos de la porción coronaria, empezando por la cara vestibular, la cual tiene una forma de trapecio escaleno. Este es su cara distal y mesial. Empecemos con el borde incisal. Este es el borde incisal, que está levemente inclinado de mesial a distal, mesial hacia abajo y distal hacia arriba. En los dientes recién erupcionados se denomina cresta incisal y presenta unas escotaduras incisales que representan la demarcación de los 3 lóbulos de desarrollo o flor de lis. En cuanto a los ángulos que forman estas caras, el ángulo disto-incisal podemos notar que es más redondeado, mientras que el ángulo mesio-incisal es más agudo. Ahora, tanto los bordes mesial y distal son convexos en toda su extensión. El borde mesial podemos notar que es más alargado y menos inclinado. Si pusiéramos una línea vertical, notaríamos que tiene un ángulo de 12 grados. Mientras que el borde distal, por el contrario, es menos largo, pero es más inclinado. Si pusiéramos una barra vertical, notaríamos que forma un ángulo de 15 grados. En cuanto al borde cervical, se extiende de mesial a distal, formando un arco, el cual es convexo hacia apical. Ahora veremos la superficie. Es convexa en toda su extensión, pero podemos notar que en su porción cervical es más convexa y es un poco menos convexa en medio e incisal. Presenta unos canales vestibulares superficiales que provienen desde las escotaduras incisales y delimitan hacia el tercio medio los 3 lóbulos de desarrollo: el lóbulo distal, el lóbulo mesial y el lóbulo del medio. Ahora veremos la cara palatina, que adopta una forma de trapecio estrecho por la convergencia de las caras proximales hacia cervical. Su borde incisal, que podemos observar aquí, en un buen tiempo de oclusión presenta la forma de una verdadera faceta biselada que va de vestibular hacia abajo y palatino hacia arriba. El grosor de esta es de aproximadamente 1 milímetro. Si pudiéramos escribirlo de alguna manera, podemos decir que es la punta
del incisivo, del borde incisal. Ahora su borde mesial forma un ángulo de 19 grados y su borde distal forma un ángulo de 26 grados. Podemos notar que las caras proximales son convergentes hacia cervical y a veces esto puede llevar a formar una forma de triángulo. En cuanto a su borde cervical, podemos observar que es mucho más curvo y mucho más estrecho que el que vimos en la cara vestibular. Igual es convexo hacia apical. En cuanto a su superficie, presenta una gran prominencia denominada cingulum o cuarto lóbulo de desarrollo. Como podemos observar, de este cuarto lóbulo o cingulum se desprenden hacia los respectivos ángulos, unas pequeñas prominencias extendidas llamados rebordes marginales, el cual uno es mesial y el otro es distal. El mesial es más largo y más delgado, mientras que el distal es mucho más corto y más grueso. En el tercio podemos observar, en el tercio medial se encuentra la fosa palatina. La unión de los rebordes marginales con el cingulum forman una especie de media luna, la cual está delimitada superiormente por el cuarto lóbulo de desarrollo o cingulum y inferiormente por la fosa palatina. Hay otras variantes de la cara palatina. Está determinada por la presencia de unas prominencias verticales de poca elevación, denominada cresta palatina, que las tenemos aquí. Estas crestas parecen nacer del cingulum, donde también presentan su porción más gruesas y se dirigen hacia incisal. Estos forman unos pequeños rebordes que pueden tener forma de M o forma de W. En algunas ocasiones el cingulum se encuentra perforado por una fisura que se denomina fosa palatina y esta se dirige hacia apical y llega hasta la mitad del cuarto lóbulo de desarrollo y ahí se pierde, dividiendo al cingulum en dos. Ahora, las caras proximales. Esta es la cara vestibular, esta es la cara palatina. Ambas tienen una forma de triángulo. Presentan el borde cervical, que corresponde a lo que era el cuello. Este borde es más profundo en mesial que en distal. Si pusiéramos una línea horizontal imaginaria que parte de la mayor prominencia del borde cervical, tanto de vestibular como de palatino, podemos observar que existe una profundidad en la cara mesial de 4 a 4,5 milímetros, mientras que en distal es de 3 a 3,5 milímetros. Si nos damos cuenta, existe una diferencia de aproximadamente de medio a 1 milímetro de diferencia de mesial a distal en cuanto a la profundidad de su borde cervical. El borde vestibular es convexo en toda su extensión, siendo más convexo en cervical y menos convexo
en su porción media y en incisal, mientras que el borde palatino es notariamente más convexo en su borde cervical y cóncavo en su borde incisal y en su borde medio. Tiene una mayor inclinación que vestibular. En cuanto a la porción radicular, podemos notar que el incisivo central superior es uniradicular, o sea que presenta una sola raíz. Tiene una forma de cono, y si pusiéramos, si lo viéramos desde el borde incisal hacia apical, o hiciéramos igual un corte en el tercio medio, podríamos notar que tiene una forma triangular causada por la convergencia de las caras proximales hacia palatino, como podemos observar en la imagen. Tiene una convergencia de vestibular hacia palatino en sus caras proximales. Si pusiéramos una línea vertical imaginaria, podemos notar que la raíz tiene cierta inclinación hacia distal. De la misma manera, si la viéramos por alguna de sus caras proximales, también podemos ver que tiene una ligera inclinación hacia palatino. Y eso sería todo. Cualquier cosa, por favor, duda, comentario, opiniones, háganmelo saber.